contacto con sus líderes. Entonces, muchas gracias por conectarse. Ahora sí, quiero presentarles y quiero darle la bienvenida a una persona que aprecio mucho, que admiro mucho y que hoy va a estar compartiendo con nosotros esta charla tan interesante como lo hablamos en la invitación. La charla es de Hablemos de Vida, redes sociales y comportamiento suicida. Así que al final de la charla tendremos el espacio para preguntas y respuestas, donde usted puede tal vez también ir colocando en el chat, ir escribiendo o teniéndolas ahí en la mano en un papelito, para que al finalizar tengamos esta diálogo. Aquí también al final. Bueno, les presento entonces, él es Sneider Rojas, él fue mi profesor en la Universidad de Cristo para las Naciones, en el instituto, y él es el magíster, es magíster en intervención social, en sociedades del conocimiento, es especialista en mercadeo, comunicador social y teólogo. Es miembro del grupo de investigación urbanistas de la Universidad Católica Luis Amigó, donde se realizan estudios sobre el papel de la teología pastoral en la cibercultura. Paz, no se le escucha. Ya. ¿Hasta dónde me escucharon? Estoy presentándoles con ustedes al invitado. Él es un amigo, profesor, teólogo, especialista en mercadeo. También es miembro de la investigación urbanistas de la Universidad Católica Luis Amigó. También desde el 2015 lidera el ministerio Vive con TIC, un proyecto para formar a la iglesia en las nuevas tecnologías. Es miembro de la iglesia El Redil del Sur y está casado y tiene 2 hermosos hijos, así que quiero darle la bienvenida y ya pues darle el espacio al invitado de esta noche. Profe, bienvenido. Gracias, Stephanie, por esa presentación y gracias a todos por abrir este espacio. De verdad que es una bendición poder estar con ustedes hoy. Muy contento realmente de poder acompañarles y especialmente de sacar este espacio para que hablemos de una problemática que de una u otra forma tiene mucho que ver con lo que vivimos hoy en día. Y es una problemática en la cual se entretejen muchas cosas y voy a tratar de ser lo más breve posible. Me dijeron que vamos hasta las 9:30 apenas, ¿cierto, Sara? Entonces, sí, parecía Sara, es que Perdón, me confundió. sí, perdón, porque es que este computador está con otra cuenta que no es la mía, perdón, Estaba yo profe. cruzando Sara Estefanía, pero eso no me sonaba. Pero bueno, Tranquilo. entonces voy a tratar de ser breve en cuanto a los Hasta las, conceptos. perdón, te corrijo, estamos de 7:30 a 8:30, pues la idea era conferencia, pero podemos estar hasta las 9 para que tengamos también el espacio antes de las 9 de pregunta y De respuesta. preguntas. Bueno, oye, entonces tengo que ir más rápido todavía. Entonces voy a ir con la presentación para que hablemos en relación a este tema que, como les digo, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Confírmenme, por favor, que están viendo la presentación, ¿sí? Sí, señor, sí. Bueno, muy bien. Yo voy a silenciarlos a todos y voy a bloquear el asunto de que puedan abrir el micrófono, así evitamos de pronto cualquier error. Y ya en la zona de preguntas ya volvemos a habilitar esa opción para que podamos conversar en ese sentido. Bueno, muy bien. A ver, me voy organizando aquí en la pantallita para poder tener orientación y listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar en relación a un tema muy importante que tiene que ver con las redes sociales y también con el comportamiento suicida. Voy a ir primero aclarando algunos aspectos en relación al comportamiento suicida para que lo relacionemos con algunos sucesos que están pasando en las redes sociales y finalmente, en un tercer momento, voy a estar hablándoles de cómo la Biblia y algunos elementos bíblicos que podríamos tener en cuenta para este proceso de intervención. Primero quiero traerles esta ilustración. Seguramente todos los que estamos aquí en algún momento hemos visto un plato, ¿no?
y todos de una u otra manera entendemos que siempre los platos se rompen, ¿no? Algunos somos más manisueltos, eso dice mi esposa, que no nos dejan ningún plato junto, y menos si es nuevo. Siempre hay como la prevención, que no lo coja Julanito porque lo rompe. Bueno, ese soy yo, a mí me pasa frecuentemente, porque curiosamente es una de las cosas más anecdóticas que tenemos, siempre se nos rompen los platos, ¿no? Siempre habrá un momento en que el plato se rompe. Pero resulta que hay una técnica bastante interesante en la cual, esto viene de la cultura japonesa, los japoneses cogen vasijas rotas, platos rotos, y lo unen con oro y hacen estas bellísimas obras de arte. La técnica se llama kintsukuroi, no sé si así se pronunciará, al menos así se escribe en palabras castellanas, pero es bastante interesante cómo un plato que es frágil, que se rompe fácilmente, puede terminar siendo una obra de arte. Y termina finalmente siendo único, porque no existen dos platos restaurados de la misma manera. Todos son únicos, diferencialmente únicos. Así que quiero que tenga presente esta ilustración cuando estemos hablando de la vida y cuando estemos hablando del quebranto. Porque muchas veces nuestra existencia es eso, es como un plato que frágilmente puede quebrarse, pero que fácilmente en el poder del Señor, en el Evangelio, por la obra del Señor, puede ser restaurada de una manera especial. Y eso hace que seamos únicos. Hablemos un poquito del panorama del suicidio. ¿Por qué hoy en día es importante hablar del suicidio y qué características tenemos hoy en día? Es la primera causa de muerte violenta en el mundo. Esto quiere decir que hoy en día en el mundo mueren más personas por suicidio que por las guerras, los conflictos y otras causas de muertes. Eso es una realidad que lamentablemente también vivimos en Colombia. En los últimos 2 años han habido más de 2.800 casos registrados, ¿cierto?, de intento suicida, y lamentablemente muchos de ellos no han tenido el acompañamiento adecuado. Es triste ver cómo Antioquia es uno de los departamentos con mayor incidencia de comportamiento suicida y que tiene de una u otra manera este gran impacto. En los últimos 45 años han aumentado en un 60% los índices de suicidio a nivel mundial y se estima que aproximadamente cada año, estos son datos de la Organización Internacional de la Salud, cada año se suicidan 800,000 personas. Eso quiere decir que mientras nosotros estamos hablando aquí de este tema, lamentablemente alguna persona va a tomar esa decisión, porque cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Esta es la realidad que tenemos y esta es una condición no ajena a nosotros. Si usted es una de estas personas afortunadas que no ha tenido un caso de suicidio cercano, démosle muchas gracias a Dios, pero esto lamentablemente está trastornando nuestra sociedad, está trastornando muchas familias, está afectando a muchas personas. Y es en el marco de esto que tenemos que tener presente que es una situación bastante difícil. Ahora, el asunto con el suicidio no es solamente la persona que se muere. El problema tiene que ver con que lamentablemente los intentos fallidos, es decir, los intentos suicidas que no logran lamentablemente concretarse o afortunadamente concretarse, es una de las sextas causas de mala salud y discapacidad en el mundo. Las secuelas, las consecuencias emocionales, psicológicas, corporales que queda la persona que lo intenta y que falla en ese intento, lamentablemente es una de las principales causas hoy en día. Es muy común, lamentablemente hoy, escuchar a personas que lo han intentado 1, 2, 3 veces. Y a veces, esta semana nos pasó algo muy particular en un programa que estoy dirigiendo de capacitación a líderes religiosos. Y esta semana precisamente nos enteramos de alguien que muy cercano que lamentablemente sufría, ¿cierto?, por estas secuelas psicológicas y emocionales en este aspecto. Entonces, esto es una realidad que tenemos y que estamos afectándonos.
Como les decía, el asunto no es solamente quien se suicida o quien sufre las consecuencias del intento. Se estima que mínimo hay 6 personas afectadas de manera individual por el caso del suicidio. Y se calcula que aproximadamente puede tener un radio de influencia de más de 140 personas. Cuando una persona decide suicidarse, no solamente afecta a su familia, afecta a los padres, afecta a sus hijos, a su esposa, si lo tienen o no. Afecta también a los del barrio, afecta también a los del colegio, a los del trabajo. Incluso puede afectar a personas no cercanas que de una u otra manera tuvieron algún tipo de vínculo o algún tipo de relación con ella. Entonces, el tema del suicidio es un asunto que afecta, que impacta, que conmociona familiar y socialmente. Y esto es algo muy importante que hay que tener presente, ¿no? El suicidio de una u otra manera de una persona es un dolor muy profundo que causa y que de una u otra manera va a generar muchos trastornos alrededor. Lamentablemente es la segunda causa de muerte entre los jóvenes entre los 15 y los 29 años. La primera causa tiene que ver con accidentes de tránsito y muchos de ellos asociados al uso de tecnología cuando se está conduciendo. Pero esta es una de las lamentables consecuencias de muchos factores que vamos a encontrar. En el caso colombiano, el 44% de los suicidios en Colombia se dan entre personas entre los 20 y los 30 años de edad. Así que estamos hablando de poblaciones muy jóvenes que lamentablemente se ven afectadas por esta situación. Y estamos hablando particularmente de hombres en el caso del suicidio. Y esto es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta. Los hombres son mucho más letales al momento de intentar suicidarse, son mucho más contundentes en el suicidio. Las mujeres lo intentan mucho más, pero tienen por diferentes factores mayores posibilidades de sobrevivir a un intento de suicidio. Pero lo van a intentar y factores de riesgo que ahorita les voy a explicar, el intento de suicidio es uno de ellos. Los hombres tienen una particularidad, lamentablemente nuestra cultura no legitima, no valida, no aprecia cuando un hombre está pidiendo ayuda, cuando un hombre está diciendo que se siente deprimido. Estamos siempre pensando que esas son cosas de mujeres. No validamos el sufrimiento de los hombres. Estamos pensando que tienen que ser fuertes, rígidos, que aguanten todo, que tienen que ser berracos, como dicen aquí en Antioquia, para soportar las situaciones. Y esa no es la realidad. La realidad es que también son personas común y corriente que sufren profundamente, que muchas veces ni siquiera tienen formas de exclamar, de pedir ayuda y de realmente saber en qué lo están haciendo. Entonces, el suicidio lamentablemente es más frecuente en hombres que en mujeres. Y hay que trabajar fuertemente con los hombres para que ayudarles a soportar esas situaciones. Ahora, ¿qué es el suicidio? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, lo primero que todo tenemos que entender es que es un acto de morir, que parte de la autonomía, que parte de la decisión de una persona de acabar con su existencia. El suicidio es muy diferente a cualquier otro tipo de muerte y eso hace que incluso el duelo por suicidio sea mucho más profundo que otros tipos de muerte. La muerte por suicidio nunca se explica, nunca tiene una respuesta. En la mayoría de los casos no se acepta. Siempre queda la penumbra de por qué lo hizo, ¿cierto? ¿Qué me faltó a mí hacer? Y lamentablemente genera una culpa muy profunda en las personas que sobreviven al suicidio porque es algo que lamentablemente queda sin respuesta. Ahora, también hay que entender que no hay una sola causa, no hay una sola razón, no hay un solo motivo. Hay múltiples causas, hay múltiples razones. No podemos de una u otra manera asociar a una persona como el culpable de, porque eso no existe. El suicidio es un comportamiento, no es una enfermedad, no es algo que tenga un síntoma y tenga un antídoto. El suicidio es una sumatoria de factores que van en contra de la persona y que lamentablemente los lleva a tomar esta decisión. Es un comportamiento,
que tiene diferentes etapas, que tiene diferentes momentos. Entonces, cuando estamos hablando del suicidio como tal, tenemos que contemplar que la persona ha vivido un proceso en el cual lamentablemente lo lleva a ejecutar eso y que sin a veces medirlo va a continuar porque va a trasladar ese sufrimiento a la familia, a las personas que le rodean, a la sociedad que tiene. El suicidio tiene estas etapas. Esta conducta se puede ver en estas diferentes etapas. Está una etapa de ideación, cuando hay ideas recurrentes de muerte, cuando se está pensando permanentemente en que la mejor alternativa es morir, no estar. Hay una ideación, hay un pensamiento continuo de que existe el modelo ideal o el momento ideal es cuando yo no esté. Eso se llama ideación. ¿Cómo lo podemos detectar? Vamos a encontrar personas que permanentemente están hablando de la muerte. Cuando el muchacho está preguntando mucho sobre morirse o cómo morirse, o qué harían ustedes si yo me muriera, cuando está pidiendo cosas, cuando yo me muera, entonces hagan esto. Vamos a encontrarla incluso en algunas madres, en algunas voces que son permanentemente en casa, ¿no? La mamá que vive amenazando siempre con el día en que ella no esté. Entonces, claro, ustedes me van a valorar, ustedes me van a hacer caso, ustedes me van a tener en cuenta cuando yo no esté. O esa voz permanente de que jartera, lo mejor sería no vivir, no estar aquí. Esas voces permanentes es lo que se conoce como ideación. Cuando esa idea es arraigada, alimentada, informada, se va a la segunda etapa que tiene que ver con la planeación. La planeación ya es un asunto que está determinando el método, el momento, que está determinando el lugar, que está determinando todos los elementos para suicidarse. Suicidarse es complejo, no es un asunto instantáneo. La persona ya lo ha maquinado y en algunos casos ha pensado en las mejores condiciones. La planeación de una u otra manera es un acto que ya lamentablemente va a dar pie a la segunda etapa, a la tercera etapa que tiene que ver con el intento. El intento ya es un acto en el cual la persona se autoinflige con miras a terminar con la existencia y que en algunos casos es fallido y que en otros casos lamentablemente termina en un suicidio consumado, que es ya esta etapa. Podemos hablar de una quinta etapa que no es la que vive la persona, sino que es la que viven los sobrevivientes, ¿no? Que es la posvención, que es cuando una persona lamentablemente tiene que llevar la carga sobre su alma, sobre su cuerpo, sobre su vida entera, de que se haya suicidado a su alrededor. Entonces, muy importante tratar de identificar estas etapas cuando estamos en contacto con las personas, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro vecino, con nuestro hermano. Hay que tratar de identificar y hay que tratar de determinar en qué estado está y en qué lugar está. Ahora, como les dije hace un momento, el suicidio es la sumatoria, es el conjunto de factores de riesgos versus los factores protectores. Cuando estamos hablando de factores de riesgo, estamos hablando de una cantidad de variables que pueden existir para que se presente el suicidio. No hay una sola causa, es multifactorial, tiene múltiples razones, tiene múltiples causas. El asunto es que hay unas causas que son predeterminadas, predeterminantes, o sea, que están antes, y hay otras que impulsan, hay otras que detonan, factores detonantes. Por ejemplo, una persona puede, un joven, hablemos de un joven en particular, un joven puede tener una situación tensa en su familia, puede estar en un hogar disfuncional, donde tiene unos padres ausentes que le han abandonado, puede estar sintiéndose en una profunda soledad, puede estar sintiéndose también con una presión enorme física y emocionalmente, puede estar siendo víctima de los estereotipos de belleza y sentir que no es atractivo, que no le gusta a nadie. Además de eso, siente que nadie lo entiende, que nadie lo acepta, que nadie lo ama, ¿cierto? Se ve solo, no se ve con vínculos, no se ve con proyectos.
Además de eso, entonces piensa que no tiene futuro, que no ha conseguido trabajo y pierde el año, ¿no? Entonces, el perder el año fue el detonante, pero lamentablemente ya tenía una cantidad de factores que estaban acumulándose, agudizando su problemática. El suicidio es la sumatoria de múltiples factores. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que los factores de riesgo en la mayoría de los casos pueden convertirse en factores protectores. Y viceversa, los factores protectores se convierten lamentablemente en factores de riesgo. La familia es uno de los principales factores protectores. La relación entre padres e hijos es una de las relaciones más importantes de protección frente al suicidio. Como hoy en día, lamentablemente, tenemos un quebrantamiento al nivel de la estructura familiar, donde aumentan los índices de separación y de divorcio, donde lamentablemente hay padres ausentes que abandonan a sus hijos por causa del materialismo y del consumismo, donde encontramos lamentablemente una construcción social en contra de los padres, lamentablemente la familia está siendo altamente socavada. Y eso es una de las principales causas de muchas de las problemáticas de los jóvenes. En Medellín hicieron un estudio, aquí en Medellín hicieron un estudio bastante interesante. Mire, se fueron a los barrios de mayor nivel de vulnerabilidad y de mayor nivel de criminalidad en la ciudad. O sea, buscaron los barrios más difíciles de la ciudad. Y se pusieron a preguntarle a las familias, ¿cierto?, sobre sus problemáticas. ¿Qué problemas tenían? Drogadicción, prostitución, alcoholismo, etcétera. Diferentes problemáticas. Pero también les preguntaron cuáles eran las mayores prácticas que hacían en familia juntos. Encontraron, esto fue un estudio que se hizo aquí en Medellín, encontraron que las familias que comen una vez al día juntos, mínimo una vez al día juntos, son las familias que menos riesgos y menos problemáticas tienen. La mesa, el lugar de comer, el estar juntos, el poder compartir, el poder hablar, es un aspecto fundamental en la construcción familiar. Pero hoy, lamentablemente, como les digo, uno de los atentados más grandes que se hacen hoy en día es entre la unidad familiar. El abandono de los padres, de mamá y de papá, el abandono, la desvinculación familiar, no tener los abuelos, no contactarse con los primos, el desarraigo comunitario. Todos esos factores lamentablemente suman y distorsionan y agudizan la situación de los jóvenes. A eso súmele las problemáticas de educación, de trabajo, lamentablemente los sucesos que ahorita vamos a hablar que también ocurren en las redes sociales y en internet, hacen que la vida del joven hoy sea muy compleja, sea muy difícil. La realidad es que hoy en día ser joven es muy difícil. Nuestros jóvenes no tienen los mismos elementos que usted y yo tuvimos cuando éramos jóvenes. Y eso hay que entenderla en su realidad. Entonces, los factores de riesgo y los factores de protección son dos elementos importantísimos a tener en cuenta. Ahora, déjenme presentarles un poco el panorama de las redes sociales. Seguramente usted, tal vez como yo, ¿cierto? Que ya tenemos hijos, nosotros no crecimos con redes sociales, ¿no? Nosotros no, yo recuerdo que yo vine a conocer el correo electrónico, siempre lo digo anecdóticamente, porque yo vine a tener mi primer correo electrónico cuando entré a la universidad. Ya superaba los 20 años. Cuando yo entré a la universidad me dieron el primer correo electrónico. Recuerdo tanto que llamé a mi mamá todo emocionado. Mamá, me dieron un correo electrónico. Y mi mamá me preguntó, ay, qué bueno, mijo, ¿y eso qué es? No sé, mamá, pero me dieron correo electrónico. Esa es la vida que usted seguramente tuvo, igual a la mía. Queridos hermanos, esa no es la vida de nuestros jóvenes. Seguramente usted le ha tenido que pedir cursos, ¿cierto?, de uso de tecnología a sus hijos, y su hijo seguramente ya se arrepintió de haberle enseñado a usted a usar la tecnología. Entonces, esa no es la realidad que tenemos, ¿no? Mi hijo tiene 5 años y sabe manejar más Netflix y YouTube que la abuelita que tiene 50 años. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Las redes sociales, el internet, hace parte del desarrollo de esta generación.
se les conoce como la generación digital, son nativos digitales. Usted y yo, dependiendo del grado, somos inmigrantes digitales. Estamos llegando a la tecnología. Usted posiblemente no va a entender y no entiende, y es normal, la dinámica propia. Seguramente usted ha armado discusiones en casa porque sencillamente usted no entiende qué hace ese muchacho pegado todo el día al internet. Es porque no conoce la dinámica, no sabe cómo funciona. Las redes sociales hacen parte del mundo de hoy. Pero las redes sociales, y quiero traer esta ilustración que he utilizado en varias ocasiones, es que seguramente usted conoce este concepto del caldo de cultivo. Es algo que usan los bacteriólogos principalmente o los paleontólogos para... no, los paleontólogos son los que investigan los huesos en la historia. Bueno, se me olvidó el término, los que estudian las enfermedades. Hacen un caldo de cultivo, es decir, colocan un tejido, colocan una sustancia, colocan un ambiente ideal y ahí colocan diferentes elementos para que se reproduzca lo que haya que reproducirse. Eso es un caldo de cultivo. Hoy en día tenemos varios caldos de cultivo. Déjenme explicarles brevemente algunos. El primero de ellos tiene que ver con la sexualización. Nuestros jóvenes, el mundo de hoy se mueve en torno al sexo. Todo es sexualizado. Si usted se pone a ver una película, se pone a ver una novela, se pone a ver una serie de televisión, se pone a ver cualquier cosa en Netflix, en Amazon, en YouTube, bueno, no tanto en YouTube, pero sí en Netflix, si usted con una serie de televisión o una novela, usted va a encontrar que siempre hay una escena de sexo. Siempre, todo gira en torno a la sexualización. Hoy en día el sexo es una de las cosas que se considera más importantes de la existencia. Tanto así que usted y yo, ¿cierto? Seguramente muchas veces hemos pensado, no, sin sexo se muere el mundo. No, no es la realidad. La realidad es que se ha sobredimensionado. La gente se levanta en la mañana, prende el radio y escucha una canción cargada de sexo. Sale al bus, sale al metro y encuentra una valla y sexo. Llega al trabajo y escucha sexo. Llega a la casa y posiblemente no tiene sexo. Esa es la condición que lamentablemente hoy tenemos. Hay una sociedad particularmente cargada de eso. Y eso ha hecho que nuestros jóvenes tengan un propósito que incluso no les corresponde ni a la edad, ni al comportamiento, ni debe ser. Y es que estén buscando ser sexys. Entonces hoy tenemos una cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, que tienen como proyecto ser sexys, verse sexys, parecer sexys. Incluso los niños que ni siquiera se han formado, los padres incluso lo meten en esa tendencia. Las mamás validan eso, los papás, la tía, todo el mundo hoy en día lamentablemente valida el tema del atractivo. Y no es solamente verse, sino también mostrarse. Y entonces hay otro elemento aquí muy importante que tiene que ver el selfie, la fotografía. Seguramente usted, y si me responde afirmativamente, no les voy a preguntar, pero si usted dice, si usted es de estos, que usted cuenta con los dedos de las manos las fotografías que tenía de niño, entonces yo ya sé más o menos cuántos años tiene usted. Usted tiene una foto seguramente desnudo, chiquitico, que lo pusieron encima de la cama, ¿sí? Posiblemente con la nalguita hacia afuera, hacia arriba. Tiene una foto en la bañera, ¿cierto? O en el platón o en la alberca donde lo hayan bañado, tiene una foto ahí. Tiene una foto con sus hermanitos o sus primos del más grande al más pequeño, porque les encantaba como ponerlo así en filita del pequeño al más grande. Y tiene una que otra foto de vacaciones, no tiene más. La alcanza a contar con los dedos de la mano. Nuestros jóvenes hoy en día se toman miles de fotos. O sea, es imposible calcular. ¿Quiere ver el celular de un joven? Busque el celular del muchacho, muéstrele la carpeta de fotografías y usted se va a dar cuenta que tiene fotos de todo, levantándose, bañando, durmiendo, tiene fotos incluso cuando fue al trabajo, cuando fue al colegio, saliendo, se toma fotos en el carro, se toma fotos en todas partes, porque quiere siempre mostrarse. Ahora, el problema es que la fotografía es algo editado.
El problema es que la fotografía es algo controlado. La fotografía no es lo mismo que ver una persona. La fotografía es algo que está controlado, que se está editado. Usted no publica la primera foto que se toma. Usted se toma varias fotos y después publica la que usted considera que es más bonita. El asunto es que ese parámetro de belleza usted lo ha construido de lo que ve. Y empieza a generar una distorsión entre lo que usted es y en lo que usted ve. Puede llegar al gran problema de generar este trastorno dismórfico corporal. Hay algunas personas que no les gustan las fotos, le tienen miedo a las fotos, detestan las fotos, pero no es por la foto, es porque no aceptan la forma como se ven. Y eso tiene grandes repercusiones en el joven. Si a eso le añadimos que el joven está en un proceso de formación corporal, en un proceso de transformación física, que hasta su mismo cuerpo no le reacciona, su mismo cuerpo tiene transformaciones, su cara empieza a generar unos granitos que, pero ¿por qué? Yo no quiero tener esto. Su cuerpo empieza a tener unas formas que incluso a algunos les incomoda, o que no las tienen como quisieran tenerlas, o las tienen demasiado como no quieren tener. Entonces empieza una lucha en el joven en relación a eso. Y a eso lamentablemente nos lleva a una problemática que vamos a encontrar también mucho en redes, que vamos a encontrar mucho en internet, que es en la promoción de la bulimia y de la anorexia. Los estereotipos de belleza. Esa voz que lamentablemente el joven tiene hoy en día es que estás muy gordo, deberías estar más flaco. Entonces hacen ejercicio excesivo, controlan excesivamente su alimentación, empiezan a no comer, con unos extremos que lamentablemente van a afectarles en muchos sentidos. Pero hay otra problemática, entonces, la foto, la sexualización, el deseo de ser sexy, todo eso se entremezcla y genera una problemática también muy fuerte hoy en día que tiene que ver con el sexting. El sexting es la producción de contenido erótico, tomarse fotos y videos de contenido erótico e intercambiarlo y hacer de uno de esta manera una experiencia sexual. Papá, posiblemente usted no sepa que su hija ya está intercambiando fotos de contenido erótico con su novio. Tal vez usted cree o todavía piensa que no tiene relaciones sexuales, pero ella ya tiene ese intercambio con su novio. Y viceversa, ¿no? Mamá, usted todavía cree que su hijito se ve muy querido, muy lindo, mantiene encerrado en su habitación y usted lo cree muy serio, muy seguro, cree que es muy juicioso, porque hoy en día tenemos esa asociación. Ayer es que él es tan juicioso, él no habla con nadie. Él mantiene siempre en su cuarto. Y usted no sabe que él incluso se está desnudando para otro por medio del aparato tecnológico que tiene en su cuarto. Eso está pasando. El año pasado nosotros hicimos una investigación, yo lideré una investigación en la universidad para la cual trabajo. El 60% de los estudiantes universitarios declararon practicar el sexting en diferentes modalidades. Y estamos hablando de una población menor de 19, 20 años. Practican el sexting. Hombres y mujeres por igual. Usted y yo tenemos todavía la idea de que la sexualización y que la sexualidad, que el sexo solamente es cosa de hombres. Todavía piensa seguramente que eso es papel de hombre. Es más, posiblemente cuando usted escuche pornografía, usted jamás relaciona mujeres con consumo, con visualización de pornografía. Hoy se sabe que más del 3 de cada 4 sitios pornográficos son visitados por mujeres. Es parte de lo que estamos viviendo hoy en día y es parte de eso. Esto pasa en internet. Mire, este es un pantallazo de una búsqueda, de un hashtag, de un numeral que usted va a encontrar fácilmente en Instagram y en otras redes sociales. Se llama After Sex, después del sexo. Los jóvenes hoy en día se toman fotografías durante, antes, durante y después de la relación sexual y las publican abiertamente. Ese es un pantallazo
y puede ver todo el panorama de sexualidad que lamentablemente hoy estamos viviendo. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Eso no es como en nuestros tiempos, ¿cierto? Que uno se asombraba y cuando escuchaba que alguien había perdido la virginidad y uno decía, ¡ah! ¿En serio? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Hoy en día no pasa eso. Hoy en día nuestros jóvenes están más cercanos, lamentablemente, a este tipo de prácticas. Y lamentablemente hay otra práctica que se da muy fuerte también en Internet, que se llama el grooming. Déjeme explicarle a través de este video, aquí voy a saltar a la presentación. Déjeme explicarle con esta campaña que precisamente fue hecha en Colombia, en relación a qué es el grooming. Entonces voy a compartir aquí el video. Estoy haciendo el salto. Póngale mucha atención a este video. Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud ya sé dónde trabaja. Así puedo enterarme de cuántos años tiene, la dirección de la casa. En 3 días ya me ha dicho qué le gusta hacer. Es una mujer de 37 años. Imagínense lo que podría pasar con un niño. Vamos a concretar una cita. Jimena. Sí. Buenas tardes. Buenas Mucho gusto, tardes. Teniente Milena de la Policía Nacional. Mucho gusto. Jane. Buenas noches. Buenas Mucho noches. gusto. ¿Espera a alguien? ¿Espera a alguien? Sí. ¿A Sebastián? ¿Cómo sabe? Sí, a una amiga mía, Sandra. Sí, claro. A Sandra. Nosotros hace un tiempo hemos estado interactuando. Yo soy la que le he enviado información, fotos. ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar por Sebastián. No. Todo este tiempo que hemos estado en comunicación. Yo soy Sandra. No, yo sé que Sebastián existe. No. Usted ha sido víctima de engaño a través de las redes sociales. Eso es imposible. Como usted cayó, puede caer un hijo suyo, un familiar, un hermano. No lo puedo creer. No lo creo. Pero es que eso es imposible. Yo sé que él existe. O sea, él debe estar esperándome. No, señora, todo este tiempo yo me he hecho pasar por él. Un adulto puede caer con facilidad. Más fácil puede caer un niño. Mira lo que hacen tus hijos en redes sociales. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Todos por un nuevo país. Esta es una campaña. Permítame, yo termino el video. Esta es una campaña hecha en Colombia, pero así hay otras a nivel en el mundo, que habla precisamente de esta problemática. El grooming es eso, es una persona que se hace pasar por otra. Ahora, seguramente cuando usted era adolescente, su mamá y su papá sabían con quién usted hablaba. Porque había un solo teléfono y era regulado por papá y mamá. Incluso papá y mamá ponían normas. Esto es una casa decente, estas no son horas de llamar, ¿no? Había el asunto de dejar mensajes. Las personas sabían, ¿no?, con quién hablaba el otro. Eso no es el mundo de hoy. Hoy sus hijos, en un estudio que nosotros realizamos en el 2016, identificamos en jóvenes cristianos un promedio de más de 500 contactos por joven. 500 contactos que en la mayoría de los casos no sabemos de dónde salieron ni quién sabe. Hoy en día hay una gran mentira y es el hecho de que los papás deben respetar la intimidad de sus hijos y por tanto no deben hacer parte de las redes sociales. Eso es totalmente falso y dañino. Tal vez usted peleó con su papá y con su mamá porque regulaban sus conversaciones, porque regulaban con quién conversaban, porque estaba preocupado y preguntándole, ¿cierto?, por quién hablaba. Y posiblemente usted no le hizo caso, o sea, la realidad también. No le hizo caso de con quién hablar. Pero usted no tiene la sensación de que su papá lo abandonó. Usted tiene la sensación de que aunque se haya equivocado, ¿cierto? Usted siempre va a decir, mi papá tenía razón, mi mamá tenía razón. Si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, si yo le hubiera hecho caso a mi papá. Hoy en día los jóvenes dicen, mi papá no sabe ni tiene ni la más remota idea con quién habla. A mi papá no le importa, a mi mamá no le importa. Ella no sabe con quién estoy yo. Esta es una realidad que tenemos hoy en día. Y lamentablemente es un caldo de cultivo para este tipo de prácticas. Una propuesta, entonces, ¿qué hacemos frente a ese panorama? ¿Qué hacemos? Bueno, déjeme decirle, primero
la opción no es prohibir, ¿no? Entonces, por favor, no salga de esta charla. Bueno, ahora vamos a destruir cuanto computador se nos atraviese, vamos a desconectarnos de internet, entonces ahora en adelante nada de celulares, ahora quedaron confiscados los computadores. No, porque eso automáticamente está reflejando que no estamos entendiendo el tiempo que Dios nos dio. Dios en su soberanía determinó que este fuera el tiempo y Él ha sostenido este mundo hasta el día de hoy con lo que tiene. ¿Quién le dio vida a los científicos? ¿Quién ha dado los recursos materiales? ¿Quién ha dado los recursos tecnológicos? Dios. Así que todo es para Él, todo es sostenido por Él, no podemos ir en contra de eso. El llamado no es a prohibir. Prohibir no soluciona. Por el contrario, va a generar una incompetencia. Entonces, el asunto no es que tu hijo sea un incompetente con la tecnología. El asunto no es que tu hijo no sepa utilizar la tecnología, ni que tampoco desarrolle habilidades tecnológicas. Tiene que aprender a hacerlo, porque ese es el mundo de hoy. De aquí a mañana lo van a entrevistar al trabajo y posiblemente va a ser a través de un medio tecnológico, como pasa hoy en día, por ejemplo. Hoy en día las compañías analizan el perfil de Facebook, de Instagram, su participación en redes antes del candidato. Ya saben qué hace el candidato en redes sociales. Incluso por ahí hubo un caso bastante interesante donde le negaron, lo contrataron, le dijeron, listo, va a trabajar con nosotros. El man fue, hizo una fiesta, la cosa más tremenda y publicó una foto en Facebook, lo echaron. Le dijeron, no señor, qué pena, le agradecemos mucho, pero no podemos tener una persona que tiene ese tipo de comportamientos cuando tiene un logro, tiene un éxito. Entonces, la idea no es prohibir. Ahora, tenemos que formar, y hay 3 elementos importantes en los que tenemos que trabajar. Reflexión, crítica y límites. Tenemos que formar en la reflexión, tenemos que alimentar preguntas y tenemos que llevar al joven a preguntarse, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Qué buscas con eso? ¿Crees que eso va a suplir ese deseo, esa necesidad? Reflexión, ¿cierto? Crítica, y cuando estoy hablando de crítica no es criticarlo, no es señalarlo, no es ir en contra. Víalo usted a toda hora pegado de eso, eso no ayuda. Lo que tenemos que alimentar es la crítica en él, no hacia él, son 2 cosas diferentes. La crítica en él es cuando tenemos que decirle, venga, ¿usted cuánto tiempo ha dedicado en eso? 9, 10 horas. ¿Cuánto te ha dado? ¿Qué logro has obtenido? ¿Sí? ¿Cómo eso te está ayudando a? ¿Cómo te parece entregarle la información a otro? ¿No crees que te verías en riesgo y serías vulnerable? Eso tiene que ver con la crítica. Y por favor, padres, límites. Límites con el uso de la tecnología. ¿Por qué el internet tiene que estar las 24 horas disponibles en tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que siempre estar conectado? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar conectado de domingo a domingo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que llevar celulares, tabletas, dispositivos a la mesa? ¿Por qué tengo que comer con una tableta, con un dispositivo, con una pantalla? ¿Por qué? Hay que tomar iniciativas como padres. Tú eres el principal. Mire, eso es una cosa. Mire, los estudios afirman de que la causa, lo que genera a veces el comportamiento adictivo en los hijos con el uso de la tecnología es por los papás. Los papás son los que compran el celular, los papás son los que compran el computador, los papás son los que compran la tableta, los papás son los que pagan el plan de internet. Un ejercicio que hicieron algunos y que yo lo hablo permanentemente, ¿no? Unos papás cambian la clave de internet cada semana. Cada semana cambian la clave de internet. ¿Quieres tener la clave de internet? Claro, mijo, hay que lavar el baño. Hay que alzar la ropa. Hay que organizar tu cuarto. Hay que tener las notas. ¿Quieres lo último en tecnología? Claro, mijo, muéstrame qué puesto en el colegio ocupas. Y le vas enseñando precisamente eso. Vamos a ir a visitar. Vamos a ir a visitar. Vamos a ir a hablar con tu abuelita. Vamos a ir a hablar con tus tíos. Vamos a hablar con tus primos. Entonces, ¿para qué llevas el celular? ¿Quién te va a llamar?
Ah, pones mucho problema, no hay problema. Decomisa un día. Sigues poniendo problema, vamos a hacerlo 2 días. Vamos a hacerlo una semana. Tú eres el papá, tú eres la mamá. Hay que limitar el uso de la tecnología, pero ojo, hay que dar ejemplo en el límite del uso de la tecnología. Nada vas a hacer limitando el uso en tus hijos cuando tú mantienes pegado a eso. Si tus hijos te están diciendo, usted mantiene conectado, preocúpese porque eso es lo que ellos están viendo. Si tu hijo te está diciendo, es que usted a toda hora está conectado, preocúpese. Si tu hijo no alcanza a diferenciar cuando tú te desconectas, preocúpate. Porque lo único que estás diciendo es que siempre estás conectado. Una cosa es el trabajo y ahora en este asunto de la pandemia, el teletrabajo, claro, estamos conectados. Pero si tu hijo no logra diferenciar cuándo termina el trabajo, cuándo empieza el trabajo y cuándo empieza el descanso, cuándo empieza el tiempo en familia, cuándo compartes con ellos, tienes un problema. Tienes que limitar tu uso de tecnología. Tus hijos ven, tus hijos hacen, tus hijos empiezan a creer lo que tú haces. Entonces, esos son elementos importantísimos. Déjeme darle 2 principios bíblicos y con esto quiero terminar y dar el espacio a las preguntas. 2 principios bíblicos. Primero, el inmenso y gran concepto que nos presenta la Biblia como seres humanos. Somos imagen de Dios. Usted y yo somos imagen de Dios. ¿Por qué este concepto es tan importante? Miren, porque tenemos que inculcarle a nuestros hijos primero que ellos son imagen de Dios. Dios no se equivocó con ellos. Dios no se equivocó al darles la presencia que les dio, la estatura que les dio, el cuerpo que les dio. Dios no se equivocó a eso. No eres una falla de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño, Dios tiene un propósito. Dios te creó de una manera particular y hay que ayudarle al joven a amarrar y aferrarse a eso. Además de eso, el ser imagen de Dios, miren la bellísima descripción que está en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es un propósito de Dios. Creó, es una realidad, no es algo que simplemente se quedó en la idea, es una realidad, pero le dijo para que sean fructíferos, para que se multipliquen, para que llenen la tierra, para que dominen. No somos seres sujetos al impulso, no somos seres sujetos al instinto, no somos seres sujetos solamente biológicos. Tenemos una capacidad de dominio. Tenemos que alimentar eso. La Biblia en muchas partes nos dice, no te dejes dominar, sé libre. Ayudemos a nuestros jóvenes a encontrar esa libertad. Ayudemos a los jóvenes, combatamos ese caldo de cultivo de la sexualización, combatamos ese caldo de cultivo de los estereotipos, del deseo de mostrarse, del apego con la tecnología, con la maravillosa expresión de que eres imagen de Dios. Y algo más tremendo nos plantea la Biblia. Tú eres imagen de Dios llamado a ser imagen de Cristo. A que seas igual a Cristo. Alimentemos eso en nuestros jóvenes. Pero otra vez, nosotros tenemos que dar el paso. Nosotros tenemos que dar el paso. La mamá tiene que valorarse, apreciarse, sentir que es imagen de Dios, que es bella. Lo mismo, papá tiene que reflejar eso y apreciar eso en ella. Tienen que ver eso. Porque lo que les está mostrando el mundo es algo totalmente contrario. Y otro gran mensaje. Ayudémosles a entender que hay un Dios inmanente, quiere decir que no se contamina, que no cambia, que no se transforma, que no muta, que siempre es el mismo, que es bueno, que es amoroso, que es generoso, que tiene el control, pero sobre todo que es trascendente, que vino y transformó nuestra realidad. Uno de los grandes vacíos y de los grandes problemas que tenemos hoy en día es los jóvenes que sienten que nadie está por ellos,
que nadie va a hacer nada por ellos, que están solos, que están abandonados, que les toca a ellos solo enfrentarse al mundo, que ellos tienen que sacar fuerzas de donde no las tienen para salir adelante. Ese discurso de que puedes tú cultivar tus sueños, alcánzalos, esfuérzate, lucha, el poder está en ti. Eso es falso. El poder no está en nosotros. Nosotros no tenemos esas capacidades. Y menos cuando tenemos frustraciones, cuando tenemos dolores, cuando tenemos traumas, menos cuando nos han herido, menos cuando nos han lastimado. Usted y yo no tenemos eso. Usted y yo no tenemos esas fuerzas. Tenemos que ayudarles a ver al Dios inmanente que vino. Hebreos 4, 14 al 16 nos dice esto. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, un gran intercesor que atravesó los cielos, no se quedó allá, sino que vino. Y la invitación es aferrarnos a esa idea de que Él, siendo Dios, se hizo uno de nosotros, que tuvo dificultades, nació en el peor lugar, en las peores condiciones, creció en el peor barrio, tuvo el peor gobierno, no tenía condiciones, pero que aunque fue tentado en todo, no pecó. Así que podemos confiadamente acercarnos a Él, a ese trono de gracia y recibir esa misericordia y hallar esa ayuda. Tenemos que ayudarle a nuestros jóvenes a que encuentren ayuda en Jesús. Esto no es un cuento, esto no es un mito, esto no es algo que sencillamente el mundo les ha querido mentir. Jesús es real, está vivo, está en medio nuestro y tenemos que ayudarle a ese joven a encontrarlo. Es la única alternativa que van a tener. En medio de su soledad, en medio de su aflicción, en medio de su confusión, es la única opción. Cuando hay esos pensamientos de muerte es porque lamentablemente no ha considerado la vida. Tenemos que hablarle de la vida. Tenemos que mostrarle que hay un Dios que tiene planes, que tiene propósitos. Pero aquí hay un elemento muy importante. Tú tienes que ser ese ejemplo. Él no va a creer en la vida si tú no haces sino quejarse de la vida. Él no va a ver fe si tú no vives la fe. Él no va a ver el amor si tú no vives en amor. Mamá, si tú sigues quejándote y echándole la culpa a él de tu situación, él nunca va a salir adelante. Si hay esa voz que yo digo, porque yo crecí en parte con eso, no, yo era muy inteligente, yo fui a estudiar, pero conocí a su papá y vino usted. Entonces como que uno carga con eso, como que, ay, yo fui en la ruina de mi mamá. Si tu hijo no ve esperanza, si tu hijo no ve fe, si tu hijo no ve amor, si tu hijo no ve vida en ti, va a ser muy difícil. No hay referentes. Hay que vincularnos, hay que crear esos referentes y mostrarnos en medio de esos referentes. Hablemos de la vida, hablemos del Dios generoso, hablemos del Dios de amor, hablemos del Dios de bondad, hablemos del Dios que tiene el control, hablemos del Dios que sostiene, hablemos del Dios que bendice en medio de la dificultad. Ayudémosles a nuestros hijos a ver esperanza. Que nosotros seamos un referente para ellos. Que cuando nuestros hijos nos vean, vean eso. Ahora, eso tiene que ver con estar con ellos. Hable con ellos. ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue a ti? Dígale, hijo, fue difícil hoy. Tuve una situación muy, muy mala, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Y cuando eso pase, dígaselo. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de eso? Mira lo que Dios hizo. Dios es bueno. Dios es fiel. Hay un libro que quiero recomendarles y termino. Se llama Asombro. Es un libro bellísimo de los últimos que he tenido la oportunidad de estudiar, leer. Asombro. Se llama Paul Tripp. Se llama el libro. Asombro.
Hermanos, tenemos que aprender a asombrarnos de la bondad y el amor diario de Dios. El salmista decía, cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana son nuevas su bondad. Cada mañana son nuevas sus guías, sus orientaciones. Y es difícil. No, yo no voy a presumir delante de ustedes diciendo, no, eso yo la tengo toda resuelta, todo me ha ido bien. No, es difícil. Cansancio abruma. Las dificultades abruman, las diferencias abruman, las frustraciones abruman. Pero pensemos en nuestros hijos. Pensemos en estas generaciones que no tienen referentes. Una de las cosas lamentables que pasan, y haga el ejercicio, mire las series de televisión, mire las películas. Los padres no son buenos. Son padres terribles. No los entienden, no los ayudan, no los respaldan. Son ellos los que tienen que salir adelante, solos, porque los padres son unos tontos. Eso es lo que nuestros hijos ven. De eso se llena su mente, de eso se llena su corazón. Acerquémonos al trono de la gracia para que encontremos y hallemos la misericordia que necesitamos y la ayuda que necesitamos en el momento difícil. El mundo de hoy es lamentablemente cruel, hipócrita. Les destruye la vida, después no va a estar con ellos. Ayudémosles. Estando allí, participando con ellos, compartiendo con ellos, visitándoles, mostrándoles que la vida es bella, porque el Dios de la vida es bello. Ese es como el marco. Y bueno, quiero abrir todo el espacio a preguntas. Perdónenme si fui un poquito rápido, pero quiero también tener esta oportunidad de conversar ya a nivel de preguntas y comentarios. Yo habilito, permitir a los partidos cancelar. Si levantan la manito, creo que hay una opción de manito, entonces si levantan la manito, también nos va a ayudar. Si escriben por el chat, también nos va a ayudar con el tema de las preguntas. Bueno, muchas gracias, de verdad. Profe, mientras van copiando o no sé, tal vez planteando sus preguntas, yo también quiero recomendarles una serie, no sé si ya la viste, profe, es súper chévere, impactante, con datos reales, personas reales, acerca del dilema de las redes sociales que está en Netflix. ¿Ya lo viste? No, me la han recomendado, la tengo agendada para este fin de semana. No, mírala y mírenla ustedes si tienen la posibilidad, porque de verdad qué serie tan impactante. Yo la vi y yo dije definitivamente estamos usando de manera incorrecta estas grandes, no sé, estas grandes bendiciones de la tecnología, y de verdad que estamos destruyendo nuestras familias con un aparatico como estos. Entonces se las dejo para que también la vean, la analicen, la vean en familia y aprendamos juntos. Bueno, ya tenemos algunas preguntitas, entonces, no sé, ¿deseas leerlas y irlas respondiendo? Sí, está bien. Bueno, gracias a Vane y Susi. Sí, patólogos, gracias. se me enredó la palabra hoy en día. Son los que estudian la enfermedad. Muy bien. Bueno, una pregunta, ¿no? Sí, me preguntan si hay datos en relación al ciberbullying con el suicidio. Lamentablemente, es uno de los principales factores de riesgo con el uso de la tecnología. ¿Qué es el ciberbullying? Yo prefiero llamarlo ciberacoso, tratando de hacer esas traducciones al español tan importantes. Es esa persecución sistemática que se hace a través de dispositivos tecnológicos. Puede ser WhatsApp, puede ser redes sociales, puede ser Internet, donde la persona lamentablemente vive en un acoso permanente. Es un abuso y es una persecución permanente. Y lamentablemente es una relación muy alta. Casi que no es exacta, vuelvo y reitero, no hay un solo factor que lleve al suicidio, pero la situación es bastante difícil. Cuando un joven lamentablemente por X o Y razón recibe esas presiones, se le vuelve muy difícil el entorno y lamentablemente muchos terminan en suicidio. No quiere decir eso que todos los que sufren ciberacoso o ciberabuso terminan en suicidio. Eso no es cierto.
Hay muchos, y por eso es que no existe una razón para el suicidio. Hay muchos que viviendo en el acoso, viviendo eso, los resignifican, lo superan y siguen adelante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que la persona, ay, está sufriendo ciberacoso, entonces se va a suicidar. No. ¿Sí? Hay otros mecanismos, hay otros acompañamientos. Bueno, eso, Juli y Mora. Bueno, hablé con alguien, Juli también nos dice, y Mora, hablé con alguien de un desamor, ¿cierto? Afortunadamente, y con el propósito de Dios sobrevivió, pero ¿qué consejos darle a alguien que vivió esto? Bueno, el desamor tiene que ver también con la frustración. Uno de los grandes problemas que tenemos con los jóvenes de hoy en día es que tienen un índice de soportar o superar la frustración muy bajo. ¿Por qué? Porque los papás se han puesto en la película de darles todo a los niños, de que él no puede sufrir, que él no puede llorar. ¡Ay, pobrecito el niño que quería esto y no se lo dimos! Hay que hacer lo que sea para que lo tenga. Lo único que estás haciendo es preparando a este muchacho para que cuando se enfrente a la realidad de la vida, lamentablemente su índice de frustración sea muy bajo. La vida no es así. La vida, de una u otra manera, no tenemos el trabajo que queremos tener, no vamos a tener el país que queremos tener, no vamos a hacer los viajes que queremos tener. Yo ya voy pasando los 40 y no he ido a Europa. No conozco Roma, no conozco Francia, quiero ir. Quién sabe cuándo iré, no creo que sea muy cercano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Así es la vida. No podemos alimentar eso. Pobrecito el niño. Pobrecito no, tiene otras cosas que otros no tienen. Y tiene que aprender a valorar lo que tiene y apreciar lo que tiene. Eso es un elemento muy importante. Entonces, con este tema del desamor, sí, es que esa es la realidad. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y el muchacho se va a enfrentar a eso. Ay, me gustaba tal muchacha, no le gusté. Y se va a encontrar con la realidad de que la que no le gusta, esa sí vive tragada de él. Entonces, esa es la realidad. Por favor, tengan muy presente eso. A los jóvenes, a los muchachos, a los niños, no hay que darles todo. Hay que darles con justicia. A veces sí, a veces no, ¿cierto? Tampoco hay que darles explicaciones por todo. Eso es falso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y vive la frustración de no saberlo. Así es la vida. ¿O usted sabe por qué no le dieron el trabajo que usted se presentó con tanta emoción? No. Incluso se guardan el veredicto. Ay, quedaron de llamarme y no me llamaron. Aquí estoy esperando que me llamen. ¿Quién sabe? Usted salió hasta contento de la entrevista. Y usted dijo, ese trabajo es mío. Y nunca lo llamaron. Entonces eso no es cierto, que es que a los niños hay que darles todas las explicaciones y hay que explicarles todo y decirles todo. Tampoco hay que ir al otro extremo, ¿no? Nunca le damos razones, nunca le damos explicaciones y simplemente tomamos actitudes autoritarias y caprichosas. Tampoco. Con justicia, con equilibrio. Unas veces sí, unas veces no. Unas veces les explicamos, otras veces no les explicamos. Unas veces tenemos que decirle, confía, yo soy tu papá. Yo sé por qué lo estoy haciendo. Así es la vida. Entonces, en estos temas del desamor hay que tratar de detectar si hay un problema de soporte de la frustración. Y ahí hay que empezar a preguntar, venga, ¿por qué es tan importante para ti? ¿Por qué estás sufriendo tanto por eso? ¿Crees que nadie más te va a amar? ¿Crees que no hay nadie más? En los 7.200 millones de probabilidades que existen en este planeta, ¿no hay nadie más? Bueno, ¿y si eso no pasa, qué? ¿Y si realmente no te llegas a casar o qué? ¿Tu vida se acabó? ¿Tu vida se define únicamente por el matrimonio? Hay que empezar a indagar, ¿cierto? ¿Cuál es la razón realmente? Otro elemento muy importante es acompañar, no deslegitimar. Entonces también es muy importante, no, frescos, no, eso no pasa nada, no, relájese. No, porque la persona lo debe sufrir, la persona lo debe vivir. Entonces otro elemento ahí importante es acompañar con empatía,
acompañar con entendimiento, acompañar con paciencia, porque las personas no lo superan todos al mismo tiempo. Usted va a encontrar personas que, si está bien y si no también. Hay otras que se mueren porque está o porque no está. Entonces ahí también hay que entender eso, hay que acompañar. No hay una fórmula. Los seres humanos no somos de fórmula. Los seres humanos no somos de fórmula. Y una cosa maravillosa, Dios nunca trata con una persona igual que con otra. Nunca. Mire los personajes de la Biblia. Nunca trató de la misma forma. Solamente hay un joven en toda la Biblia a la cual Dios lo despertó hablándole. Samuel. Solamente hay un joven que Dios ungió cuando era joven. David. Nunca Dios obra de la misma manera como obra con otro. Obra parecido. Usted puede decir, ay, a mí me pareció, a mí me pasó algo igual, similar, pero no idéntico. Entonces, también hay que tener presente eso. Dios no obra siempre de la misma manera. Entonces, ayúdenle a la persona a encontrar eso. Libros de cada tema tocado, no, se nos va toda la noche y francamente no los tendría. Sí, déjeme recomendarle unos muy importantes. Uno, el que les acabo de decir, asombro. Tenemos que trabajar en la capacidad de asombrarnos en Dios. Hay otro libro también que recomiendo mucho que se llama Cuando los pecadores dicen acepto. Ese ayuda muchísimo para entender el pecador con el cual yo me casé y entender el propósito que Dios tiene también con eso. Entonces eso es muy importante. Hay unos libros que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Paul Tripp. Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Ese libro también es muy bueno para entender ese aspecto, que el propósito final que yo debo tener con mi hijo es que tenga una relación con Dios. Ese es el propósito final. Tengo que ayudar, tengo que entender, es eso en ese sentido, ¿no? Bueno, Estefan nos recomienda el documental de Netflix. A ver, Adriana, que nos dice, bueno, ¿qué hago que mi hijo le gusta jugar tanto videojuegos y me contesta que por qué? ¿No? O sea, no me da una respuesta. Bueno, primero que todo, vuelve otra vez el asunto. Hay que volver a encarar de una u otra manera nuestro rol como padres y nuestro rol de una u otra forma de autoridad en casa. Tienes que aprender a poner límites en casa. Esa es una realidad. Es que tu hijo tiene derechos, pero tiene deberes. Y tienes que sentar una autoridad allí. Otra gran mentira que nos han metido, tienes que ser amigo de tus hijos. Eso es falso, eso no es cierto. En este mundo hay 7.200 millones de personas. Eso quiere decir que hay 7.200 millones de oportunidades de hacer amigos. Tu hijo solamente va a tener una mamá y un papá, no tiene nada más. Entonces no te metas en el cuento de que es que yo tengo que tener una relación de amigos con mis hijos. Eso no es cierto. Y menos, mucho menos, si son adolescentes y si son jóvenes. ¿Cuándo viene usted a tener una medio relación de amigos con su papá y con su mamá? Cuando usted ya está viejo y tiene hijos. Le puedo contar a mi papá, voy a hablar con mi papá a ver qué me dice, qué me ayuda. Pero olvídelo, o sea, usted no está llamado a ser amigo de sus hijos. ¿Que van a generar conflicto porque son adolescentes? Sí, es que eso es parte de la vida del adolescente. El adolescente está saliendo del círculo familiar para enfrentarse al mundo y obviamente tiene que primero destruir este mundo para poder salir. La Biblia lo dice, abandonará a padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Eso dice la Biblia, abandonarán. Entonces, no estés buscando ese tipo de relación. Que pobrecito el niño, no, le estás haciendo un mal. Es que las horas que está dedicando ahí, él está perdiendo las oportunidades de aprender algo, de desarrollar una competencia, de desarrollar una habilidad. ¿Qué es que él mantiene buscando videojuegos? A ver, ¿quién compró el videojuego? ¿Quién compró la consola? ¿Quién paga los servicios? ¿Quién paga el internet?
Hay que asumir esa responsabilidad. Hijo, tú tienes aquí muchas bendiciones. Bueno, estudia. Ese es tu deber. ¿Cómo está tu nivel de inglés? ¿Cómo está tu nivel de música? ¿Cómo está tu nivel de deporte? ¿Qué ejercicio estás haciendo? Hasta que no me muestres eso, no tienes lo otro. Hermano, que hay que cortar los servicios, córtelos. Se vivieron 2000 años, casi 5000 años ha vivido la civilización sin electricidad, porque usted no puede vivir un mes en su casa sin luz. Si tiene que ser así de extremo, hágalo. Pero enséñele a su hijo que tiene unos deberes, que tiene unas responsabilidades y que usted está pensando en otras cosas. Póngalo a jugar. ¿Le gusta el fútbol? Páguele la escuela de fútbol. ¿Le gusta el inglés? Métalo a una escuela de inglés. ¿Le gusta la música? Hágale, patrocínele eso. Y ayúdele a que él encuentre otras cosas. Y por favor, el estudio, las materias, lo que él lee. Puede que usted no sepa de eso, precisamente usted ya sabe las consecuencias de eso. Ponga normas en su casa. Primero esto y después esto. Primero esto y después esto. Que mi mamá sí es cansona, que mi papá sí molesta, que queja. Mi hijo, entonces váyase a trabajar. Vaya, pague arriendo. ¿Usted la cree muy bueno? Venga, consígase entonces un amigo que trabaje por allá en la construcción, que trabaje por allá en esos trabajos difíciles, duros, que parten la espalda, que lamentablemente no hay que tener estudio porque esa es la realidad. Sea usted ejemplo, búsquese esos amigos, dígale, venga, hágame un favor, contrate a este muchacho una semana y póngalo a hacer las cosas más duras para que se dé cuenta lo que significa no estudiar en la vida. Esa es una realidad. Usted y yo la vivimos. Posiblemente a usted le tocó. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Usted sabe que es cumplir en un trabajo una jornada laboral de 8 o 10 horas. Usted sabe que es no poder optar a un ascenso sencillamente porque cuando usted estaba joven no pudo estudiar. Usted lo sabe. Entonces, ¿cómo le va a seguir alimentando al muchacho que no lo haga? Hermanos, de verdad, hay que ponerse los pantalones en el buen sentido, ponerse bien la falda, hermanos, y hay que amar a nuestros hijos. Y la Biblia dice, quien disciplina, ama. Entonces ahí hay que tener ese rol y en el nombre del Señor y orar también. Y Señor, revísteme de fuerza, revísteme de autoridad, dame firmeza. Dame ese fruto del Espíritu, del amor, la templanza, la firmeza, la mansedumbre, la bondad. Pero hay que hacerlo por amor a ellos. Así es. Muy, muy edificante todo lo que acabaste de compartirnos, de verdad, profe, muchísimas gracias. Aparte de esto que también abriste un panorama que es el de la familia, próximos temas que también empezaremos a tratar más adelante. Entonces, a todos los que pudieron conectarse y estar aquí recibiendo, de verdad, esta conferencia, muchas gracias. Y bueno, lástima la mitad casi de las demás personas que se conectaron la vez pasada, pero una pregunta, ¿quedó grabada Sí, aquí estaba grabando. Sí. Bueno, ya la puedes pausar. Listo, entonces, profe, quiero terminar con una última pregunta, dando también una introducción a lo que será nuestra próxima charla ya ahora en octubre. La idea es que sigamos haciendo estos espacios, creando estos espacios cada mes entonces, hablemos de familia, ¿no? Entonces, ¿cómo y qué puede hacer la familia, nosotros que somos padres, que tenemos hijos de diferentes edades? Acá hay personas que tienen niños pequeños de 4, 2 años, también algunos que ya tienen hijos adolescentes jóvenes. ¿Qué podemos hacer para empezar a crear cambios, ¿cierto? Estrategias nuevas, no solamente para este tema de la tecnología, sino para empezar a crear este vínculo familiar que, como tú lo dijiste ahorita, de alguna manera la sociedad y nosotros mismos estamos aportando a que se destruya.
Bueno, un elemento importantísimo, saquen tiempo juntos. Y uno de ellos muy importante es el comer juntos. Como les dije hace un momento, hay estudios que ya evidencian el impacto de eso. Entonces, saquen tiempo juntos, coman juntos, sea un desayuno, sea un almuerzo, sea una comida, pero sagradamente. Incluso miren, los judíos, ¿cierto? Hoy viernes, la inmensa mayoría de familias judías en este momento están comiendo juntas. ¿Por qué? Porque ellos tienen articulado lo que se llama el Sabbat, el inicio del Sabbat. Es la comida que recibe el día de reposo, ¿no? Y en este momento las familias judías a nivel mundial están comiendo juntas. Es eso, ¿no? Saque una comida juntos. Coman juntos, disciplinadamente. Por favor, no traiga dispositivos a la mesa. No traiga el celular, no traiga el computador. No coma en el cuarto. Es que él está encerrado en el cuarto, le llevo la comida. No, señor. Salga de su cuarto, vamos a comer juntos. Esto es muy importante. Al comienzo va a haber retenencia, al comienzo va a haber, sea persistente. Los que tienen hijos menores, pequeños, por favor, los hijos no son el centro del hogar. Tu hijo tiene que ver que es papá y mamá el centro. Los hijos, no, uno no debe colocar a los hijos en el centro y que el papá y mamá giran alrededor. Es al contrario. Los hijos tienen que ver qué significa tener una buena relación. Los hijos tienen que ver y ellos son parte de, pero los hijos no son el centro. No estás llamado a ser amigo de tus hijos. Eso no es verdad. No es verdad el tema del libre desarrollo de su personalidad. No, que él vaya caminando. Él se va dando cuenta de lo que le pasa. Eso no es cierto. Tú eres su modelo. Tú eres su ejemplo. Si él no ve comportamientos en ti, él no los va a aprender. Si él no te ve descansando, si él no te ve desconectado, si él no te ve que no hace cosas, él no lo va a aprender. Tú eres el primero que tiene que hacerlo. Entonces, eso es un elemento importante. Los que tienen hijos mayores, no pierda la esperanza. Acepte que posiblemente cometió equivocaciones y las está viviendo. Eso yo sé que para los que tienen hijos pequeños, ese fue el consejo que me dieron y el que más recuerdo, ¿no? Tus hijos van a ser de grandes lo que hagas contigo pequeños. Si tú no le dedicas tiempo pequeño, olvídate que ellos te van a dedicar tiempo cuando sean grandes. Si tú no les sacas tiempo ahorita, cuando sean grandes no lo van a hacer. Entonces, muchos papás pueden estar viviendo eso porque lamentablemente, no pierda la esperanza. No pierda la esperanza. Tu hijo siempre va a ser tu hijo, tú siempre vas a ser su papá. Eso es una cosa muy importante. Y por favor, de verdad, no trate de llenar a sus hijos con tecnología. No crea que porque usted le regaló un iPhone, que porque usted le regaló una tableta, que porque usted le compró el iPad, porque usted le compró el PlayStation 5, que porque usted le compró el último juego, que porque usted le da todas las cosas, él es feliz. Él te necesita es a ti. Él necesita verte, estar contigo, hacer cosas de casa, cocinar juntos, lavar el carro juntos, la moto, salir a caminar juntos, salir a hacer, no sé, acuérdense, cuando su papá y su mamá lo llevaban a hacer vueltas. Ese era un parche de los mejores que había. Salí con mi papá, haga eso. Saque tiempo con sus hijos. Sus hijos lo necesitan es a usted. Sus hijos necesitan algo que nunca más van a tener. Ellos van a poder cambiar de celular, van a poder cambiar de televisor, ellos van a poder cambiar esas cosas materiales, van a cambiar, porque siempre van a haber mejores, siempre van a haber más avanzadas. Nunca lo van a poder cambiar a usted. Entonces, una cosa muy importante es saque tiempo con sus hijos. Y finalmente, pregunte. Y pregunte sin miedo. Aunque la respuesta le asuste. Y confiésele. Lo que tú me dices, ni siquiera yo soy capaz de manejarlo, no sé ni qué hacer. Pero al menos demuéstrele que usted está interesado en él o en ella. No pregunte para juzgar, para criticar, eso no sirve, eso no ayuda. Tal vez nos da susto, tal vez nos da miedo. Pero pregunte qué está viendo, pregunte con quién está hablando, pregunte qué está haciendo, pregunte a dónde va, pregunte, ¿y quién es este?
¿Y quién es Julanito? ¿Y de dónde está? Pregunte. Esas son las cosas que su hijo va a valorar siempre. Mi papá sabía quién era yo. Mi mamá sabía con quién andaba. Eso sí, me dio cantaleta todo lo que quiso, pero mi mamá siempre estuvo ahí. Esas serían las recomendaciones más sintéticas que puedo darles en relación a lo que hemos hablado. No, excelente, excelente. Y bueno, ¿qué hubiera sido de ti, profe, si esa mamá no hubiera estado así, ¿no? Y yo Sí. también. Y el Señor, ¿no? Sí, Que claro. usó A en tu su mamá, tiempo y a su claro. momento. Claro, y de esa forma, ¿no? Yo también puedo decir eso de mi mamá. Muchas gracias, de verdad, profe. De verdad, muchísimas gracias. Qué espacio tan enriquecedor, y a todos los que se conectaron también, muchísimas gracias. Estemos pendientes, por favor. Es dentro de un mes. Les estaré por redes sociales y por el WhatsApp. Ya saben cuál es la metodología aquí de nosotros, enviándoles la información, el link a través de su líder también de célula y así. Nos vemos este fin de semana, reapertura, sábado 5, 7 de la noche y domingo 9 y 11 de la mañana. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.